diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hechos 10, 1-20. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y él vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Palabra del Señor. Gracias, hermana Lina, por esta lectura de la palabra. Y hoy comenzamos o retomamos esta serie que comenzó ya el año pasado, en el capítulo 1, y vamos por el capítulo 10, un capítulo muy poderoso, el cual tenemos ante nosotros en el día de hoy. Así que lo que queremos ver aquí hoy es la importancia de este capítulo. Es como un eje en la historia de la redención, donde comienza algo nuevo, donde comienza algo distinto. Es un punto clave, un punto de transformación. Es aquí donde gira y donde toma una historia distinta, no solamente la historia de la iglesia primitiva, sino también y la historia de la iglesia, sino también la historia del mundo entero. Aquí comienza un cambio en cuanto al mundo como era y lo que el mundo vendría a ser. Dios lo puso de esa manera, y esta narración es la conversión del primer gentil, del primer no judío. Fue algo grande, algo inesperado, algo a lo cual los judíos no estaban acostumbrados ni tampoco entendían. Así que vamos a ver cómo es que esta nueva era comienza en la historia de la salvación. Vamos a ver cómo es que Jesucristo tiene un plan para toda la tierra, y cómo los discípulos al principio no entendían esto, de que Jesucristo había venido al mundo
como leímos en el credo, se había encarnado de la Virgen María, había sido nacido como un hombre, caminando entre nosotros, viviendo y muriendo bajo Poncio Pilato, siendo crucificado, pero que según las Escrituras, como decíamos, resucitó al tercer día. ¿Y cómo es que esta mentalidad antigua de los judíos que estaban creyendo en Cristo tenía que comenzar a cambiar? Porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, las cosas tienen que cambiar. Cuando hay un encuentro con el Señor y entendemos lo que Dios ha hecho por medio de Cristo, nuestra vida tiene que cambiar. El mismo apóstol lo dice en 1 Corintios 5, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así que lo que estamos viendo aquí en realidad es un tipo de, digamos, de explosión en la historia. Algo distinto, algo nunca antes visto. Y vamos a ver entonces lo que podemos aprender de la historia que acabamos de leer acerca de Pedro y su encuentro con Cornelio y la conversión de Cornelio y la visión que tuvo Pedro y todo aquello en este día. Primeramente vamos a ver el obstáculo. Vamos a ver el obstáculo. El obstáculo que había antes y el obstáculo que todavía existe. Vamos a ver los intentos de nosotros, los intentos nuestros por quitar o mejorar esos obstáculos. Intentos que no funcionan verdaderamente. Y vamos a ver cómo solamente el mensaje del Evangelio puede hacer una transformación y cómo es que lo hace. El apóstol Pedro, primeramente, era el mayor de los apóstoles. Era el vocero de los apóstoles, era el principal de los apóstoles, era el que siempre estaba hablando, el que no se callaba, era el que tenía las respuestas a todas las preguntas. Fue él que dijo en el Mateo 16, unos días antes, cuando Jesús le pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Fue Pedro el que como portavoz del grupo dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? El Cristo, el Mesías. Y Jesucristo le dijo, bien has dicho, bendito eres Simón Bar Jonás, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, que sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esas son las palabras que habló Jesús. Pero llegó el momento ahora donde tenía que cumplirse que aquello que Jesús había dicho de que las puertas del Hades no lograrían vencer sobre la iglesia de Jesucristo. Y comenzó entonces a hablar. Dijo, mira, yo voy a edificar una iglesia, Pedro. La voy a edificar. La voy a edificar sobre esa roca de la verdad, de la confesión de aquellos que creen que verdaderamente yo soy el Cristo. Aquellos que me reciben como su Señor y su Salvador. Así que todas las cosas viejas tienen que cambiar y vamos a comenzar ahora a movernos hacia este nuevo propósito, Pedro. ¿Cómo va a suceder esto? Pedro escucha, pero no entiende. Los discípulos escuchan, pero no entienden. Están viendo, pero no lo ven. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo les dice, yo quiero que ustedes ahora se vayan y me sean discípulos, me sean testigos en Jerusalén, no hay problema. Que sean discípulos en toda Judea, no hay problema. Que sean discípulos en Samaria, ya veremos. En el capítulo 8, de hecho, se convirtieron en los primeros samaritanos. Pero bueno, son nuestros primos hermanos, porque son medio judíos. Están medio casi dentro de la casa. Pero después le dice, y hasta lo último de la tierra, ya veremos. Vamos a ver qué ocurre. Y en el momento en que este hombre llamado Cornelio recibe en su casa una visión de un ángel, el cual llega de parte de Dios y le dice, manda a tus hombres que vayan a buscar a Pedro. Pedro se encuentra en Jope, está en la casa de un hombre que vive junto al mar y su nombre es Simón el Curtidor. Yo quiero que tú envíes allá a tus hombres para que hagan llegar a Pedro, para que Pedro venga porque tiene cosas que hablar contigo, tiene cosas que decirte. Y mientras esto está sucediendo, Pedro tenía hambre. Se sube a la casa donde estaba en el techo y mientras está ya esperando con hambre que le preparen la comida, dice que entró en un éxtasis. Usted vio la lectura, que vio un lienzo bajando del cielo, el cual venía 3 veces, una visión triple, como Dios diciéndole, esta es mi voluntad.
Los teólogos nos enseñan que el número 3 en la Biblia representa la voluntad de Dios. 3 veces. Y le dice a Pedro, mata y come. Era un lienzo lleno de animales, de cuadrúpedos, de reptiles y de todo tipo de animal terrestre que se arrastra sobre la tierra. Y si usted sabe la historia del pueblo judío, a ellos por medio de la ley se les prohíbe participar de animales que no son considerados limpios. Estos animales eran animales que para Pedro eran impuros, eran inmundos, no eran santos. Pero Pedro recibe aquella visión 3 veces donde se le dice, mata y come, participa de esto. Aquello que él había tenido por inmundo toda su vida, aquello que él entendía que no podía participar de ello. Sin embargo, la voz del cielo le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Este es el gran obstáculo. Un obstáculo muy difícil de sobrepasar para Pedro y toda su gente. Porque para nosotros es fácil hablar de esto ahora, pero póngase usted en el lugar de un judío, donde toda la vida había funcionado de esta manera, había una separación entre ellos. Era un judío, Pedro y los apóstoles. Ellos guardaban la ley de Moisés. Todos los apóstoles eran judíos, los discípulos eran judíos, la primera iglesia era toda de judíos. Todos estaban participando de lo que ellos entendían que era la verdad como ha sido expresada o revelada en la Escritura. Para ellos existía una gran división. Para ellos existía nosotros versus ellos. Estamos nosotros en contra del mundo. Somos especiales, aquí estamos nosotros solamente. Y ellos pensaban que nada podían tener con los demás. Ellos tenían una identidad como pueblo, un pueblo separado por Dios, un pueblo al cual Dios llamó de Egipto, un pueblo al cual Dios rescató de manera maravillosa, un pueblo al cual Dios hizo un pacto con ellos en Sinaí, un pueblo al cual Dios le dio su ley. Y es un pacto, como dijéramos, un matrimonio, un pueblo con el cual Dios se casó, y así habla Dios del pueblo, que se casó con el pueblo, que hizo un pacto matrimonial con ellos. Y esto es lo que ellos habían entendido toda su vida. Era un pueblo que entendía que tenía que ser diferente. Y ellos eran distintos en todo lo que tenían. Este pueblo era distinto en la manera en que se vestía, su ropa era distinta. Sus plantaciones, la manera que sembraban los granos eran distintos. El calendario que tenían era distinto. La manera en que criaban a sus hijos era diferente. Las prácticas en sus negocios eran distintas a los demás pueblos. Su adoración no era una de politeísmo, era un monoteísmo. Tenían un solo Dios. Su adoración era distinta. Su historia era distinta. Ellos tenían patriarcas, tenían una historia de un éxodo. Tenían las palabras que le gritaban por todas partes que ellos eran el pueblo escogido de Dios, que eran distintos y que tenían un trato especial con Dios. Esa es la situación en la que se encuentra Pedro. Pero ¿sabe algo? Ellos, como nosotros, habían malentendido lo que Dios quería de ellos. Sucede así con el ser humano. Ellos cambiaron las cosas. Y ellos comenzaron a pensar que eran el pueblo escogido porque se lo merecían. Ellos decían, bueno, nosotros somos distintos y por eso fuimos escogidos. En vez de decir, somos escogidos y por eso somos distintos. Es decir, para ellos aquello había sido habían torcido lo que Dios quería. En Deuteronomio capítulo 7 dice, no por ustedes ser el pueblo más grande y más poderoso, os escogí. No por ser el pueblo más grande de la tierra y el más deseado, no, ustedes eran el peor de los pueblos, el que nadie quería, el más pequeño, y yo escogí a ustedes de todas maneras. Así que lo que ustedes son hoy, no es porque ustedes son grandes y poderosos y porque son especiales, no, son especiales porque yo los escogí. No los escogí porque son especiales, pero ellos no entendieron eso. La razón por la que ellos fueron escogidos era porque Dios quería mostrar su misericordia. Como estamos hablando anteriormente en la escuela dominical en el estudio, Dios escoge a aquellos que no pueden ser escogidos. Dios ama a aquellos que no hay nada que amar en ellos. Dios recibe a aquellos que no hay nada bueno en que ellos puedan ser aceptados. Ese es el Dios el cual escoge a este pueblo. Pero no fue así.
Ellos comenzaron a pensar que eran mejores que otras naciones, que estaban por encima de todos los demás y que ellos eran el pueblo intocable y no se podían acercar a las demás personas. Un pensamiento, podríamos decir, de superioridad. Estamos por encima de todos. Somos mejores, somos especiales. Y eso era antes. Así como pensaba Pedro, así pensaban los apóstoles, así pensaba cuando Jesús se encuentra con la samaritana. Dice, ¿pero qué hace Jesús hablando con esta mujer samaritana si nosotros somos judíos? Y se entendía que ellos no se llevaban entre sí, no se podían comunicar el uno con el otro. Pero eso era antes, ¿verdad que sí? Ese sentido de superioridad, ese sentido de que yo soy mejor que tú, no existe ahora. Eso se acabó ya. ¿Verdad? Ustedes se ríen. No, porque es que nosotros sufrimos de lo mismo. Sí, nosotros pasamos por lo mismo que estaba pasando con el pueblo. De alguna manera nosotros pensamos que somos mejor que el que nos queda al lado. De alguna manera pensamos que somos distintos, que también tenemos algo más, que nosotros tenemos algo deseable, que somos mejores. Operamos y pensamos de la misma manera. Y cuando hablo de nosotros, me refiero solamente a nosotros, a los boricuas. Ustedes no, los que no son boricuas no tienen ese problema. Sí, nosotros nos medimos y vamos a ver. No, pero es que yo soy colombiano. O yo soy de Venezuela. O soy argentino, o chileno, o cubano, o dominicano. Y por algo nos gloriamos, porque algo grande tenemos nosotros. En mi historia, por favor, Perú. Yo tengo Machu Picchu, ¿no es así? Historia que nadie tiene. Y comenzamos a medirnos unos a los otros, porque el español mío sí es el bueno. Esos boricuas no saben hablar, arrastran la R. Y así es como nosotros, óigame, hispanos, acá nos juntamos todos y pensamos, no, pero es que, no saben. Y decimos después, no es por nada, pero no es por nada. O somos ingenieros y educamos y nos educamos. O nosotros los médicos, o los doctores, o los que trabajamos en la escuela y somos maestros y sabemos enseñar y estamos encargados de educar al mundo porque tenemos ese conocimiento, tenemos los grados y las maestrías y los doctorados. O somos militares y nosotros sí sabemos cómo se maneja la cosa, tenemos un control de los pueblos. Y también rechazamos a los demás, basados en ideas que nosotros mismos nos hemos levantado. Nosotros mismos nos hemos inventado y las ponemos como paredes que separan a los demás. No porque mi estilo de música es distinto. Porque la música de veras, buena de verdad, se toca en Puerto Rico. Y los demás países de Latinoamérica se hacen una copia. Sí, los verdaderos jugadores de pelota salen de Puerto Rico. No de República Dominicana, ni de Venezuela, ni de Cuba, no. Porque nosotros sí, pero mira, vamos a no solamente hablar de estas cosas, podemos hablar, es que yo, para decirte la verdad, mi familia es cristiana desde mi bisabuelo. Y nosotros sí que tenemos una trayectoria que, óigame, mi bisabuelo, y mi tatarabuelo, y mi fulano, y eran pastores, y eran ministros, y yo sí tengo tremendo historial. Así que a mí no me venga con cuento, que yo no empecé en esto el otro día. ¿Se da cuenta? Es decir, que no era solamente un problema de los judíos. Es un problema nuestro también, es un problema real en nuestra vida. Pero es que, y no importa la denominación, nosotros somos católicos de católicos, o somos protestantes, nosotros somos de los que protestamos y nos defendemos la verdad, o somos, dirá alguno, presbiterianos de vera, de nacimiento, o aún más, nosotros sí somos espirituales, nosotros sí creemos en el Espíritu Santo, nosotros sí creemos en Dios. Nosotros sí tenemos el fuego por dentro. Y así hablamos, porque nos creamos una identidad y pensamos que eso es lo que nos define. Y pensamos que por eso es que Dios se agrada de nosotros. Por eso es que Dios nos va aceptando. Por eso es que Dios nos quiere, porque nosotros tenemos algo que admirar de parte de Dios. Así venimos nosotros todos de factoría. Es un mal que a todo hombre y a toda mujer de alguna manera, a mayor o menor grado, siempre todo el mundo se compara con alguien. Hacemos diferencias, nos separamos en grupo, nos ponemos paredes, ponemos cerca. Yo le cuento, yo tuve una vez una persona que comenzó a venir a aquel grupo y dejó de venir. Y no le voy a decir la nacionalidad que era. Pero yo le dije, ¿qué pasa que no vuelve? No, porque me encontró un pastor que es de allá, de ese país donde yo soy. Allí sí que son buenos pastores. Qué bien. Gloria a Dios.
Pero hablé con una persona en estos días que me dice, me encontré una iglesia, porque se mudó a otro estado, me dice, me encontré una iglesia buena de verdad que sí, sí, puertorriqueña. Entonces, si es cubana, colombiana, venezolana, entonces no es buena de verdad. ¿Se da cuenta? Entonces esa es la idea que tenemos. Allí sí se siente Dios. Allí sí, entonces tenemos esa mentalidad en nosotros y creamos esas paredes, esas cercas. Y después nosotros comenzamos a explicar el por qué lo hacemos. Porque Pedro dijo, mira que yo soy un hombre santo. Porque Pedro le contestó a la visión del ángel de Dios cuando venía aquella voz del cielo y decía, pero es que yo nunca he comido nada inmundo. Yo nunca he comido nada que no sea santo. En otras palabras, él hizo de aquello un asunto de santidad. Estamos hablando de cosas santas. Yo soy santo y esto no es santo. Entonces, si estamos hablando de santidad, pues aquí sí Dios tiene que ponerse y retirarse, ¿no? Porque tiene que entender a Pedro. Ahora, decimos, no es por nada, tú sabes, no es por nada. Pero es que yo me entiendo mejor con los míos. No es por nada, no es que no es por nada, no tengo nada en contra de nadie, pero es que a mí me gusta el fuego espiritual. No es por nada, pero yo soy conservador. O no es por nada, pero yo soy liberal. O no es por nada, pero yo creo que lo mío es lo mejor, y el que está en mi grupo es lo mejor, y todo lo mejor, y no es por nada. ¿Se da cuenta? Así que nosotros mismos nos creamos esa idea, tal como Pedro allí. ¿Y sabe dónde estaba Pedro? Pedro estaba en una ciudad llamada Jope. Y nuestra hermana Lina leyó en el libro de Jonás. En Jope estaba el puerto donde Jonás. Es interesante que el papá de Pedro se llamaba Jonás. No era el mismo Jonás aquel, quién sabe, quizás en la línea genealógica. Pero él le dice en Mateo 16, Simón, Pedro, hijo de Jonás. Y ese hijo de Jonás se encontraba en la misma ciudad donde fue Jonás para huir de la presencia de Dios. Porque Jonás, Dios le dijo, mira, yo quiero que tú vayas allá a Nínive y le prediques a esa gente de Nínive. Y déjeme decirle que la gente de Nínive no era gente buena. No porque lo decimos nosotros acá, sino porque la Biblia lo dice. Era gente pagana, era gente malvada, era gente pecadora, era gente que no creía en Dios, era gente que odiaba el pueblo de Dios, era gente que atacaba y destruía al pueblo de Dios. Y si usted se pregunta por qué Jonás lo mandaron a Nínive y dijo, me voy a montar en un barco y me voy a Tarsis. Y si es posible que me tiren al agua y que me maten y me ahoguen porque yo no lo voy a predicar a los ninivitas. ¿Por qué? Porque es que esa gente son malas. ¿Cómo yo voy a que Dios los perdone, a predicarle para que se arrepientan y Dios los perdone? Lo que yo quiero es que Dios mande un rayo del cielo que caiga fuego y los acabe a todos, lo que yo quiero. Y dijo, me voy. Y dice que se fue a Jope, a la orilla del mar, y tomó un barco para irse hacia Tarsis. Lejos, 2000 millas hacia el oeste, alejado lo más posible de Nínive. Que pasen 40 días y esa gente se revienten y se mueran todos. Porque nosotros no queremos nada que ver con ellos. Y ahora, en Jope, en la misma ciudad, cerca del mar, en aquel sitio, se encontraba Pedro, el hijo de Jonás. Diciendo, no, yo soy un hombre santo. Yo no puedo mezclarme con esa gente. Italiano, centurión, esa gente que tiene mi pueblo oprimido, que están por encima de nosotros. Esos centuriones romanos que mataron a Cristo, que lo crucificaron. Pero ¿se da cuenta de la situación? Y comenzó a darle excusas, pero dice allí que tuvo 3 visiones. O sea que las cosas a Pedro le vienen de 3 en 3. 3 veces negó a Cristo, 3 veces Jesucristo tuvo que llamarlo y decirle, apacienta mis ovejas, y hablarle 3 veces para volverlo a traer hacia su redil y decirle, yo te perdono. En otras palabras, 3 veces se lo repite porque Pedro parece que era medio cabezón. No como nosotros, que de la primera entendemos rápido. Ahora vemos a Pedro allí, Dios hablándole de nuevo a Jonás. Le dice, mira Jonás, o Pedro hijo de Jonás, yo determino quién es inmundo y quién no es inmundo. No eres tú quien lo decides. Si yo digo que son limpios, ¿qué son? Son limpios. Y yo he dicho que son limpios, así que no llames inmundo lo que yo he limpiado. Esto no es por cultura, esto no es por práctica, esto no es por obediencia, esto, Pedro, no es por genética, esto es por mi gracia.
Yo escojo y yo decido a quién yo escojo. Y yo decido quién es limpio y quién no lo es. Tú no eres quien aceptas, Pedro. Yo soy quien acepto. Yo soy quien recibo. No, la gracia no es tuya, Pedro. La gracia es mía. Yo soy quien imparto gracia. Aquí no importa que te pienses que eres superior, o que hablas mejor en español, o que estás en una liga que nadie puede llegar. Es lo que Dios dice. Y cuando Dios hace sus diferencias, no la hace basada, gracias a Dios, en ninguna cosa que nosotros podamos ofrecer. Porque si fuese a contar con nosotros algo que pudiésemos ofrecer, ¿dónde estaríamos nosotros? Si Dios nos hubiese pagado conforme a lo que nosotros hemos hecho, conforme a lo que somos, conforme a nuestro comportamiento, ni uno de nosotros, dice la Biblia, dice el salmista y lo repite Pablo, ninguno de nosotros hubiese quedado con vida. Pedro lo ve, pero no lo entiende. Lo ve, pero no lo ve. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. No hagas eso. Allí en aquel momento hubo entonces un cambio de paradigma, un cambio de ver las cosas. Nosotros comenzamos a tomar medidas para hacer las cosas, esto, lo otro, cuestionamos, arreglamos, mejoramos y pensamos que lo tenemos todo en nuestras manos, que podemos resolver todos los problemas. Pensamos que lo entendemos todos, damos explicaciones a todos. Pero ¿qué nos presenta Dios en su palabra? La manera en que nosotros podemos hacerlo o la manera en que el Evangelio nos ha presentado por medio de Cristo que se debe hacer. La realidad es que esto no es un asunto de ser ni liberal ni conservador. Cuando se trata del Evangelio, algo más profundo. Y tiene que ver con un cambio y una nueva creación, algo nuevo que Dios está haciendo. La respuesta es que no hay nada en nosotros que nosotros podamos hacer para ser recibidos por Dios. Que Dios nos ve a nosotros como lo que somos, como gente pecadora, gente que necesita. No. Pedro no fue allá y le dijo, mira, Cornelio, lo que tienes que hacer es volverte como yo. Circuncidarte y comenzar a dejar de comer toda esa comida que ustedes comen y comer comidas solamente puras y limpias como nosotros comemos. No les dijo eso. Pero tampoco le dijo, no te preocupes, Cornelio, si da lo mismo. Tampoco le dijo eso, ¿se da cuenta? Es decir, hay una diferencia en la manera en que Dios opera. Ni es que siga igual, ni hazte como yo. Sino que nosotros podemos ver estas palabras de la misma manera en que Jesucristo se la presentó. Pedro tuvo que entender que Cornelio tuvo que ser limpio. Pero también tuvo que entender que él, Pedro, tuvo que ser limpio. Y Dios le dice, mira, de la misma manera que yo limpié a Cornelio, es la misma manera que te limpié a ti. Porque tú tampoco eras limpio, por muy limpio que pienses que tú eras. ¿Usted se acuerda cuando los discípulos estaban en Juan 15 juntos? Y Él les dice, las palabras que yo os he hablado, ¿son qué? Son las que los limpian a ustedes. Son limpieza. Ustedes son limpios por la palabra que yo os he hablado. En el aposento alto, cuando estamos reunidos después de la cena del Señor, Jesucristo trató de limpiar los pies a los discípulos y lo hizo. Y Pedro dice, no, a mí no me limpies. ¿Cómo tú vas a lavar mis pies? ¿Y qué le dijo el Señor? Dice, no, si tú no dejas que yo te lave los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dice, entonces báñame completo. Entonces Jesús le dice, no, es que el que ya está limpio, no hace falta sino que se lave sus pies. Ya ustedes estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que yo os he hablado. Quien limpió a Pedro fue Cristo, por su palabra. Quien limpió a Cornelio fue el mismo Señor, por su palabra. Como estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, dice Jesús, esta señal será la que vendrá. El Hijo del Hombre también ha de estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero ¿sabe para qué lo hizo? Para salir, como salió Jonás, a predicar el Evangelio a todos los pecadores, también a los gentiles. Jonás fue a Nínive y Cristo va al mundo entero por medio de Pedro, aquel apóstol. Sí, él le dice, mira Pedro, para que lo sepas, yo soy el verdadero Jonás. Yo soy el que se levanta y va a rescatar las naciones. No importa si eres judío o si eres gentil. Yo soy el que doy limpieza a todo el mundo. No importa si habla bien el español
o lo habla muy malo. No importa si estudió o no estudió. No importa a qué escuela teológica se adhiera. No importa nada de eso, porque nosotros no dependemos de eso, sino de la gracia de Dios con cada uno de nosotros. Y eso es lo que está haciendo Jonás, Jesucristo, el mejor Jonás, por medio de Pedro, alcanzando a las naciones. Y llegó a la casa de Cornelio. Y Cornelio y su casa recibieron la salvación. Pero ¿qué es lo que hace Dios? No lo hizo judío, pero tampoco lo dejó gentil. Lo hizo una nueva creación. Porque somos un nuevo hombre en Cristo Jesús. Una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Algo nuevo Dios está haciendo. Hermanos, termino con estas palabras. El poder del Evangelio, si lo entendemos, tiene el poder para librarnos y poder abrazar a otra gente distinta a nosotros. Nos podemos abrazar. Por eso digo, busque a alguien que usted no ha visto hoy, salúdelo y abrácelo. Abrazarnos unos a los otros, porque estamos unidos por una misma sangre, y es la sangre del Hijo de Dios. No solamente nos permite tolerar o soportar aquellos que son distintos, sino a amarnos realmente. Cuando vemos que no somos especiales ni mejores, entonces podemos ver nuestros pecados perdonados en la cruz. Soy perdonado, soy aceptado, soy adoptado, soy limpiado. Y ahora soy libre para perdonar, para aceptar y para amar. No soy mejor, ni soy superior a nadie. Soy como tú, y como tú, y como tú, y como tú. Alguien al cual el Señor se ha dignado en llamar, en perdonar y en limpiar. ¿Quién es superior entonces? Cristo es superior. Él es el superior. En Él estamos. Cristo es superior y en Él está creando un nuevo ser, una nueva creación contigo y contigo y conmigo, con todos aquí y con todos los que faltan, y donde quiera que se reúnen muchos en el nombre del Señor. Dios está haciendo las cosas nuevas. Entonces, hermano Jorge, ¿qué hacemos? Les dejo con esta lectura que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, y dice así. Oiga bien, ¿cuántos piensan aquí que son pueblo de Dios? Las manos, a ver, ¿cuántos son pueblo de Dios? Bastante. Amén, todos somos pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Porque creemos en el Señor. Dice, de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, ¿por quién? Por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. No es por su inteligencia, no, porque Dios le plació traerlo aquí y llamarlo y traerlo a su pueblo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y otra vez en el capítulo 10 nos repite, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Oremos en esta noche. Amado Dios de toda gracia, Dios Padre de misericordia, gracias porque tú nos has llamado y porque tú nos has escogido y porque por tu gracia, por tu amor y por tu propósito estamos aquí hoy. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Y ayúdanos, Señor, a no vernos a nosotros como alguien grande, poderoso, alguien superior a los demás, sino que como Cristo se entregó a sí mismo, también nosotros podamos entregarnos por los demás. Y trabajar, Señor, por la unidad, para trabajar por el mismo amor entre unos y otros, no importando quiénes y de dónde vengamos. Te lo pedimos, Señor, a medida que confiamos en ti, que hagas esta obra en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor.